Feliz sábado a todos los hermanos que están aquí presentes y los que nos están viendo a través del video. Reciban un saludo fraternal desde el estado de Washington, en Estados Unidos. Antes de iniciar con el tema, vamos a ir de rodillas para pedir la dirección divina. Querido Dios y Padre nuestro, que moras en las alturas de los cielos, alabado y engrandecido sea tu santo y bendito nombre. Señor, venimos esta mañana para implorarte que, por favor, Señor bendito, tú estés con nosotros y nos hagas sentir de tu amor y de tu misericordia, Padre, que manifiestes tu presencia, Señor, en este medio, y que bendigas el video que se va a grabar, Señor bendito, para que pueda ser de bendición a las gentes que lo anden buscando, Señor bendito, que anden buscando la verdad de tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te pedimos que tú estés con nosotros, Señor. Necesitamos oír palabra tuya y no de humana sabiduría. Te pido, Señor, que de ser posible me quites a mí de este lugar para que el Espíritu de tu Hijo lo ocupe y sea el que nos hable en esta mañana. En el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos porque sabemos que tú estás aquí y que va a ser más de lo que no te hemos sabido pedir, porque te lo estamos pidiendo en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ahora sí vamos a ver de lleno lo que implica todo el mensaje de del tercer ángel, y vamos a iniciar con el primer tema, que se titula Cuenta regresiva a la eternidad, conteo regresivo a la eternidad. La palabra de nuestro Dios dice en Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios nos ha hablado y ha hablado a nuestros padres a través de los profetas. El problema está que nosotros no queremos oír a los profetas. ¿Se recuerdan en la ocasión que Jesucristo estaba contando la palabra del rico y Lázaro, donde el rico le decía: Señor, déjame ir a avisarle a mis familiares acerca de este lugar? Y el Señor le dijo a Moisés tienen y a los profetas, a ellos oír. Y si no oyen a Moisés, a los profetas, tampoco van a oír a alguien que se levantara entre los muertos. Estaba haciendo referencia a Lázaro, que iba a resucitar y no le iba a oír la gente. Se estaba cumpliendo la palabra de Dios. Entonces Dios nos ha hablado a través de su palabra, ha dejado su palabra a través de nosotros, y nosotros queremos saber, conocer lo que hay en el futuro. Una de las cosas que llama la atención es que la gente cree que solamente la gente de bajo nivel social son los que consultan a encantadores y adivinos, los que consultan a brujos. Pero no. Una encuesta de la empresa Gallup en Estados Unidos, que hizo entre profesionistas, entre ellos estaban incluidos doctores, abogados, profesionistas bien preparados, el 55% de las personas en Estados Unidos, de los profesionistas en Estados Unidos, creen en los horóscopos. La gran mayoría de ellos se basan en los horóscopos para poder hacer las decisiones que tengan. Estas dos personas, John Kinley, era astróloga de Nancy Reagan, y ella escribió un libro que dice Cómo yo corrí la Casa Blanca. Ella era la que verdaderamente estaba detrás de todas estas decisiones. Y Carol Richter también era un astrólogo que estaba dirigiendo a Ronald Reagan en esa época. Entonces estamos viendo que la astrología, la brujería y todas estas cosas se están metiendo aún entre los altos niveles de la política. Ronald Reagan decía que este hombre es un astrólogo que era astrólogo para la gente de Hollywood, y que ellos estaban tratando de hacer. Miren, la gente es tonta porque no sabe ni qué distancia hay del Sol a la Luna, ni de la Luna a la Tierra, pero sí se ponen a decir cuáles son los efectos que puede hacer el Sol en una persona,
o en la luna, o cuando se conjuntan la luna y el sol, y se ponen a estudiar cosas que nada tienen que ver con la ciencia, sino que tienen que ver con la adivinación y con otras cosas, y lo vemos acerca de aún en la Casa Blanca. Solo en Estados Unidos hay más de 3,000 columnas sobre la astrología en los periódicos norteamericanos. Mire, y si usted se pone a ver todos los periódicos norteamericanos y compra todos diferentes periódicos y ve diferentes astrólogos, cada uno le va a decir una de las cosas diferentes. No son, ni siquiera se ponen a estudiar, les pagan por decir tonterías, y la gente está envuelta en todas estas cosas. Aquí en la revista Newsweek habla acerca de la profecía y dice que es lo que va a suceder qué dice la Biblia acerca del fin del mundo, y mucha gente le ha creído más a las revistas de lo que dice la palabra de Dios. Levítico 19:31, Dios nos advierte en su palabra: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Y aún hay muchos cristianos que todavía siguen leyendo el horóscopo. Isaías 8:19 dice: y si os dijeren preguntar a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y eso es lo que hace mucha gente. Mire, mucha gente aún no se da cuenta que el ser católico es ser espirituista, es la religión más espirituista que existe en el mundo. Se muere la gente, la palabra de Dios dice que nuestra memoria debe ser puesta en el olvido, no que nuestra memoria es puesta en el olvido, mas sin embargo la Iglesia Católica adora, tiene un santo para cada día del año, un santo para cada oficio que hay, un santo para cada profesión. Ahora ya hay un santo hasta para los narcotraficantes. Adoran a la muerte, le dicen santa, adoran a tantas cosas, pero cuando una persona se postra ante una imagen de un muerto, está consultando a un muerto, a un encantador, a un muerto, en lugar de consultar a Dios. Es la religión más espirituista que hay en el mundo. Aquí vemos que también dentro de la televisión hay gentes, hay personas que anuncian y que dicen y que tienen tremenda audiencia, que están hablando acerca del espiritismo o acerca del homosexuales en su mayoría, hablando acerca de estas cosas, de lo que es el horóscopo, el zodiaco. Y vemos gente que se anuncia en los periódicos en otros lados que dicen, venga y consúlteme, yo le voy a resolver todos sus problemas, tengo el don de la mano poderosa. Eso es santería. Y dicen, ¿y quién le dio el don de la mano poderosa? Y dice, yo que tengo el poder y el don de la Virgen de Guadalupe, y tengo el don y se dan ciertos dones que se dan ellos, pero en realidad esto está en contra de la palabra de Dios. La gente está preocupada por conocer el futuro. Si esta gente verdaderamente supiera leer el futuro, entonces no habría el negocio millonario que hay de las apuestas, porque la gente sabría qué es lo cuáles son los números que van a caer en el loto, sabría todo lo que es en las apuestas, lo sabría la gente si verdaderamente esta gente pudiera predecir el futuro. El único que puede predecir el futuro y que lo conoce es Dios. Todo lo demás es pura falsedad. La gente, les vuelvo a repetir, está preocupada por el futuro y consulta a toda esta gente que son engañadores y que lo único que quieren es su dinero. Isaías 47 del 12 al 15 dice: te has fatigado en tus muchos consejos, pues comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Y aquí serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Así serán aquellos con quienes te fatigas, los que traficaron contigo desde tu juventud. Cada uno irá por su camino,
no habrá quien te salve. O sea, si estamos consultando a estas gentes, lo que sucede es que el Señor nos va a dejar a nuestra suerte, que ellos nos salven, pero ¿qué nos pueden salvar si ni ellos se pueden salvar ellos mismos? Si ni ellos tienen, ellos se hacen ricos a costa de la gente que los está consultando, a costa de la gente que está haciendo. Si yo tuviera ese poder, no lo iba a compartir con aquella gente, lo utilizaría para beneficio propio. Yo buscaría, y como dicen, toda la industria de las apuestas estaría controlada por la gente que pudiera tener el futuro. No existiría, porque ya no habría cosas que hacer. Vamos a ver lo que dice Mateo 2, del 1 al 9, nada más. Salió Jesús del templo y Mateo 24, perdón. se le acercaron sus discípulos para mostrarle las construcciones del templo. ¿Veis todo esto?, les preguntó. Yo os aseguro que no quedará aquí piedra sobre piedra, hasta la última quedará derruida. Estando sentado en el monte de los Olivos, se le acercaron sus discípulos en privado. Dinos, Le dijeron, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Jesús respondió, Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oiréis hablar de guerras, de rumores de guerras. Mirad que no os alarméis. Es necesario que pase, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre y terremotos en varios lugares. Será el comienzo de dolores, de alumbramiento. Entonces os entregarán a la persecución y os matarán. Y seréis odiados por todas las naciones por causa mía. Y entonces muchos se escandalizarán. Se traicionarán y odiarán entre sí. Y muchos falsos profetas aparecerán y engañarán. Y al crecer más la iniquidad, la caridad de la mayoría se enfriará. Entonces estamos viendo, el Señor nos está advirtiendo cuáles son las señales de la venida del Señor Jesucristo, y una de las señales es que se van a levantar falsos profetas y van a engañar a muchos, de ser posible aún a los escogidos. Vemos que en el año 2011 se levantaron varias personas. Antes del 2011 se levantó otra persona, y todos ellos tenían predicciones. Este hombre de Family Radio, el fundador de Family Radio, un ingeniero que ya murió, él predecía que el rapto de la iglesia iba a ocurrir en mayo 21 del 2011, y no ocurrió. Después, en el medio, Cristian Silva, él decía que Jesucristo iba a venir por segunda vez a la tierra el 15 de octubre del 2011. Después José Luis de Jesús Miranda dijo que él se iba a transformar en el 2012. El caso es que ni se transformó ni sucedió nada de estas cosas. Dice
el Señor nos sigue diciendo en Mateo 24, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a uno de los escogidos. Los escogidos son los que están dentro de la iglesia del Señor y están, según ellos, estudiando su palabra, pero si estudiaran su palabra no sucedería lo que ha sucedido, ni serían arrastradas multitudes por gente engañadora como estos, porque lo único que hacen es oír y sin verificar que la palabra de Dios sea hecha. Como no se ha cumplido, entonces han sido falsos profetas. Deuteronomio 18:22 dice, si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción habló el tal profeta, no tengas temor de él. Entonces estamos viendo, ya está sucediendo esto, que se han levantado cristos en todos lados. Ahora en Corea se ha levantado una mujer que dice que es la esposa de Cristo y están tratando ellos de hacernos creer que Cristo ya vino a la tierra, que está reinando. Dicen que Cristo ya vino, que murió y entonces su esposa se quedó aquí y es la que está dirigiendo la tierra, pero eso es lo que va a ocurrir. ¿Cuáles son las condiciones morales del tiempo del fin? Lo que estamos viendo es lo que el Señor ya nos había advertido, que iba a haber guerra, rumores de guerra, pero Timoteo también nos dice, en Timoteo 3, del 1 al 5, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, sean los últimos tiempos los que estamos viviendo. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esto se evita. Entonces, esta es la característica de los hombres que estamos viendo, y a donde quiera que usted voltee, sea en Hollywood, sea en la calle, sea en las oficinas donde usted trabaja, en la empresa donde usted trabaja, va a encontrar hombres con estas características, mujeres con estas características, que son crueles, no tienen afecto, se sienten Dios, se sienten grandes al poder decir, te corro del trabajo, a ti te acepto, a ti te quito el salario, te reduzco, te aumento. Hacen tantas cosas sin temor a Dios y sin temor a nada, pero ya estaba predicho. A estos debemos evitar, dice el Señor. Daniel 12:4 nos habla acerca de cuál es el tiempo del fin. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Estamos viendo que el tiempo del fin estamos viviéndolo en esta época. Si nosotros vemos los inventos que han surgido en los últimos 100 años, son demasiados, más de los que han surgido desde la fundación del mundo hasta la época actual. En los últimos 100 años han surgido muchísimos más inventos, se ha multiplicado la tecnología. Ahora ya existe el Facebook, existen redes sociales que pueden comunicarse inmediatamente, el internet y todas esas cosas. ¿Qué se ha aumentado en los últimos 100 años? El automóvil, el avión, el metro, el aire acondicionado, el plástico, la comida congelada que no existía antes, el reloj eléctrico, el teléfono, el jet, la bomba atómica, el televisor, el transistor, la computadora, el láser, el marcapasos, el satélite, el video, la fibra óptica, el internet y tantas cosas. Dios nos está llamando a que nosotros nos recordemos del pasado y veamos lo que está ocurriendo en el pasado, que veamos y que leamos la Biblia para que todas estas cosas sean escritas para ejemplo de nosotros y que estemos a la alerta, que el único que puede predecir el futuro se llama Dios, es el único que tiene control sobre las vidas y sobre lo que va a pasar con nosotros. Isaías 46, 9 y 10 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. ¿Cómo nos vamos a acordar si nosotros no hemos vivido? Para eso nos dejó su palabra, para que nosotros la estudiemos y nos podamos acordar de lo que se ha vivido en los tiempos antiguos.
porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Isaías 49, 46, 9 y 10. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Ahora, Daniel vivió en una ciudad llamada Babilonia. Recuerden que el pueblo de Dios fue llevado cautivo a causa de la desobediencia a Dios. Ellos no quisieron creer a Dios, no oyeron atentamente su voz, y Dios usa instrumentos del mundo para castigar y corregir a su pueblo, a ver si ellos se arreglan y se vuelven a Dios de todo corazón, pero no sucedió así. Muy pocos de los que fueron tomados en Babilonia regresaron. En aquella época reinaba Nabucodonosor, el rey, y tuvo un sueño. Daniel 2:3 dice: he soñado un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Mire, él tenía un sueño y quería saber el sueño, pero lo raro de esto es que se le había olvidado el sueño y él quería consultar a los encantadores y adivinos, como en la época actual tienen sus encantadores, sus adivinos. Allá había antes, al igual que Ronald Reagan y Nancy Reagan, tenía también su séquito de encantadores y adivinos que le tenían que decir a él qué era lo que tenía. Daniel 2 del 4 al 6 dice: entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: rey que para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos tu interpretación. O sea, lo que primero querían decirles ellos es: dinos el sueño y nosotros te vamos a decir. Muchas veces, en algunas ocasiones, yo he ido al doctor y me dice el doctor: ¿y qué es lo que tiene? Bueno, a eso vengo, que usted me diga qué es lo que tiene. Usted es el que sabe. Si supiera qué es lo que tengo, pues entonces, ¿para qué gasto mi dinero, verdad? Para venir al doctor. Sigue diciendo el Daniel 2:5: respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladades. Y si me mostrares el sueño y su interpretación, recibiréis mis dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Hacemos una pregunta: ¿era Nabucodonosor un tirano irracional y sin corazón? ¿Ustedes creen que era irracional y sin corazón? No, mire, ¿qué es lo que dicen los caldeos? ¿Qué es lo que dicen los adivinos de ahora? ¿Qué es lo que dice la gente? Dicen: revelan las cosas ocultas. Vaya con cualquier adivino y dice, le revelan las cosas ocultas. Le predicen los eventos futuros. Pero le dicen lo que según estaba usted haciendo, le dicen: le voy a leer la mano y vea lo que le va a pasar. Le voy a hacer esto, le voy a decir con quién anda su esposo, y a todo le echan la culpa a la brujería. Si el esposo está engañando a la mujer, dicen que es por brujería. No se pone a reconocer la mujer, que tal vez sea porque lo ha dejado de querer, que tal vez sea porque no lo atiende bien, que tal vez sea porque ya se ha convertido en una fodonga, que tal vez sea porque es una floja y no hace las cosas, porque siempre que el marido necesita de estar en intimidad con ella, le duele la cabeza, está fastidiada, está molesta. No sabemos las cosas, pero todo le echan la culpa al brujo. Y cuando usted va a ver al brujo y le dice: es que mi marido me engaña, dice: ay, sí. No le dice: es que eres una fodonga, es que eres una renegada, es que te portas mal. No, le dice: no, lo tienen embrujado. Entonces, eso es lo que dicen aquellos. ¿Y para qué le dicen que esté embrujado? Para que usted suelte su dinero y él se haga, el brujo, la bruja se haga rico. Dice: yo tengo el don poderoso para hacerla volver. Y eso es lo que dicen ellos, es lo que le decían a Nabucodonosor. Dicen: dan a conocer los misterios que la mente humana no alcanza a comprender. Entonces no era irracional. Ellos declaraban que ellos tenían poder para hacer esas cosas y que tenían comunicación con los seres del más allá. Lo que ellos no podían ver, entonces lo hacían otras gentes. Cuando usted va a ver un espiritista, el espiritista le dice: a ver, dime qué haces, y voy a traer aquí a tu mamá, y va a hablar tu mamá contigo, y va a hablar tu abuelita, tus antepasados van a estar hablando contigo. Pero no era así. Nabucodonosor lo único que estaba haciendo es que cumplieran su trabajo. Él les pagaba y les daba casa y vivían del rey.
Daniel 2, 10 y 11 dice, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosas semejantes a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. 2.11, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la tierra. Una cosa reconocían ellos, solo Dios. Ellos dicen los dioses, pero los dioses nada son, solo Dios es el único que podía declarar las cosas que tenía el rey. Daniel se reunió con sus 3 amigos. Mire, ¿por qué se reunió con sus 3 amigos? Nosotros deberíamos tener muy en cuenta el ejemplo de estos hebreos y hacer las cosas. Cuando tenemos una lucha, cuando estamos pasando por situaciones difíciles en nuestra vida, en lugar de llevar la carga con nosotros, debemos hacer lo que el Señor nos está diciendo en su palabra. ¿Por qué tenía que reunirse Daniel con sus 3 amigos? Porque la palabra de Dios lo declara y ellos sabían claramente ¿qué es lo que declara la palabra de Dios? Dice el Señor, de cierto os digo que todo lo que atáis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusiereis de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiereis, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces ellos se reunieron para poderle pedir al Dios qué era lo que tenían que hacer. Ahora mire, muchas gentes, muchos pastores, muchos ministros, aún la Iglesia Católica dicen, nosotros tenemos la potestad. Si yo ato en la tierra, aquí la conferencia nos ponemos de acuerdo y decimos, vamos a borrar del libro de la vida, ya quedó atado en el cielo y usted ya está condenado. Si usted sale de la iglesia, eso no es cierto. Dios le dio potestad para que usted libere a los enfermos, para que dé vista a los ciegos, para que levante a la gente que está caída, para que haga venir y enunciarles el evangelio. Para eso Dios le ha dado potestad, no para que haga y deshaga. Se está convirtiendo de igual manera el pastor o el ministro o el sacerdote que declara tal cosa, se está convirtiendo en un adivino, en un encantador. Cuando Dios permite que seamos llevados cautivos, cuando el mundo nos jala hacia con ellos, hasta el nombre nos cambia el diablo. Fíjese, cuando usted llega a reunirse con la gente, le den un apodo de acuerdo a las características que usted tiene. Si usted está gordito, le dicen la gorda con chile. Si está flaco, le dicen la lombriz, le dicen el esqueleto. Le dicen tantos nombres cuando usted llega y sale de los caminos de Dios para juntarse con gente del mundo. Y lo mismo sucedió con estos jóvenes hebreos. El diablo les cambia el nombre. Miren, el nombre de Daniel significa Dios es mi juez. Y cuando lo llevaron allá le cambiaron el nombre y le pusieron Belsasar, que significa príncipe de Baal. Ananías significa regalo del Señor, y le pusieron Sadrach, siervo de Sin, el dios de la luna. Misael, que significa quién es como Dios, le pusieron Mesac, y quién es como Acum, uno de los dioses de los hebreos. Azarías, a quien Jehová ayuda, y le pusieron Abed-Nego, siervo de Nego. El diablo también nos cambia el nombre cuando nosotros estamos y nos pone a hacer, y quiere hacer que la demás gente crea que verdaderamente estos jóvenes eran siervos de Baal y que de la luna, de Acú y de Nebo. Pero no era cierto. Ellos se mantenían fieles a Dios y eso los ayudó a salir bien en las pruebas que se llevaron allá. Ahora la pregunta es, ¿sabía Nabucodonosor que estos hombres eran más sabios? ¿Y sabía que Daniel era el más sabio de los 4? Y si lo sabía, ¿por qué entonces no consultó primero a Daniel? Muchos dicen que porque Daniel no sabía de brujería. Algunos otros dicen que Daniel y sus 3 amigos estaban siendo instruidos en la brujería, en la adivinación y en otras cosas.
pero no, ellos eran sabios de otra manera, ellos no se quisieron hincar ante la estatua de Nabucodonosor, ellos fueron arrojados al fuego ardiente, Daniel fue arrojado al foso de los leones por seguir fieles a Dios. Lo que sucede es que Nabucodonosor no le preguntó para que quedara bien establecido la superioridad de Dios sobre los dioses de las otras naciones, para que viera que primero tenían que recurrir a otras personas y cuando ya no podían hacerlo, tenían que recurrir a Daniel, y de todas maneras él no recurrió a él. El rey sabía que él era sabio, pero no recurrió a él. Dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Daniel 1:20. Daniel oró para que Dios le revelara el sueño del rey. Dice, a ti, oh Dios de mis padres, confieso y te alabo que me diste sabiduría y fortaleza. Y ahora me enseñaste lo que te pedimos, pues nos has enseñado el negocio del rey. Y pidamos que Daniel sea nuestro ejemplo. Pidamos que nosotros acudamos siempre a Dios a buscar, no a la astrología, no a los brujos, no al pastor, no a la gente. Que Dios sea nuestra guía y seamos agradecidos con Dios. Lucas 17:17, recuérdense que el Señor sanó a 10 leprosos. Y se fueron los leprosos contentos, vaya, muéstrate al sacerdote, y todos se mostraron, se fueron, pero solo uno regresó a darle gracias al Señor. Quiere decir que la gran mayoría somos desagradecidos. Quiere decir que la gran mayoría, cuando estamos enfermos, buscamos al Dios aspirina. El Dios aspirina es el que tenemos en el botiquín, y cuando nos duele la cabeza sacamos la aspirina, nos la tomamos y después empezamos a hablar de sus grandes maravillas y efectos. Pero una vez que se nos quitó el dolor de cabeza, volvemos a guardar la aspirina en el botiquín y entonces nos olvidamos de que necesitamos aquello. Así hacemos con Dios. Cuando lo necesitamos, oramos y pedimos que nos saque del problema. Una vez que nos ha sacado del problema, hablamos de Dios. ¿Cuántos están y llegan a la cárcel y le dicen, hoy sí me voy a ser cristiano, hoy sí voy a orar, aquí estoy leyendo la Biblia, me estoy convirtiendo, y apenas salen y hacen exactamente lo que hicieron los leprosos? Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Daniel 2:24, después de esto Daniel entró a Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios, y digo así, Arioc era uno de los sirvientes de la guardia del rey, y a él le había dicho que lo iba a matar. Entonces vean, aún Nabucodonosor había llamado a Daniel, pero él iba a morir con los demás. Fíjense que no mates a los sabios de Babilonia, llévame ante el rey, que yo le mostraré al rey la declaración. ¿Cuántas veces nosotros nos salvamos, o cuántos pecadores se salvan porque hay un justo dentro de ellos? ¿Cuántos países no han caído y todavía se conservan en pie porque todavía sigue habiendo justos dentro de ese país? ¿Cuántas personas se suben en el barco equivocado? Se suben con Jonás y el barco se hunde. Aunque sea siervo de Dios, si Dios tiene un trato con esa persona y nosotros estamos con esa persona, el trato va a venir a nosotros. Pero ¿cuántas veces estamos pasando situaciones difíciles y parece que la vida se nos va, parece que los problemas nos asedian, parece que ya no hay salida a lo que estamos buscando nosotros, pero hay un justo en medio de nosotros y Dios nos salva porque es el